¿Qué chingados haces aquí?, me gritó Lorena cuando abrí la puerta de mi propia casa, arrastrando todavía mi pequeña bolsa del hospital. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría en pleno rostro. Había estado internada 3 semanas por una cirugía de vesícula. 3 semanas soñando con regresar a mi hogar, a mi cama, a mis cosas. Pero lo que encontré fue el infierno disfrazado de decoración nueva. Mi sala ya no era mi sala. Mis muebles habían sido movidos, cambiados, algunos hasta desaparecidos. El sillón donde tejía por las tardes estaba arrinconado como basura vieja. En su lugar, un sofá negro que jamás había visto dominaba el espacio. Las cortinas que bordé con mis propias manos habían sido reemplazadas por unas rojas que gritaban mal gusto. «Esta casa ahora es mía», declaró Lorena con una sonrisa venenosa, cruzando los brazos como si fuera la dueña absoluta. «Matías y yo decidimos que era hora de hacer cambios. Tú ya no puedes vivir sola a tu edad». Mis piernas temblaron. No por la edad, sino por la traición. Mi hijo, mi propio hijo, estaba parado detrás de ella asintiendo como un perro obediente. Matías evitó mi mirada, jugando con su teléfono como si esta conversación no fuera con él. «Mira, suegra», continuó Lorena con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. «Nosotros hemos estado pagando muchos gastos aquí. La luz, el agua, la comida. Es justo que tomemos control de la situación». Mentiras. Puras mentiras. Yo había pagado cada factura de esta casa durante 45 años. Había trabajado doble turno de enfermera para comprar cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. Esta casa la construí con mis propias manos y mi propio sudor. Miré hacia la cocina y casi me desmayo. Mi mesa de madera maciza, esa que había comprado con mi primer sueldo de enfermera, había desaparecido. En su lugar habían puesto una mesa de plástico barata que parecía de cafetería. Mis platos de porcelana, herencia de mi madre, no estaban en su vitrina de siempre. ¿Y mis cosas?, pregunté con voz quebrada, viendo que mi aparador de cristal había desaparecido. ¿Dónde están mis fotografías? Mis recuerdos. Guardamos lo importante en cajas, respondió Lorena sin inmutarse. El resto lo donamos. Había mucha chatarra vieja que solo ocupaba espacio. Chatarra vieja. Así llamó a mi vida entera. A las fotos de mi esposo muerto. A los dibujos de mis nietos. A los recuerdos de toda una existencia dedicada a esta familia ingrata. Caminé hasta donde antes estaba mi aparador y vi que habían puesto una televisión enorme, de esas que cuestan más que mi pensión de 3 meses. El olor de la casa también había cambiado. Ya no olía a mis plantas, a mi comida, a mi vida. Olía a perfume caro y a ambientador artificial. ¿Dónde está mi mecedora?, pregunté, buscando con la mirada esa silla donde pasaba las tardes leyendo y donde mi esposo me había pedido matrimonio hace 50 años. Estaba muy vieja y fea, respondió Lorena encogiéndose de hombros. La regalamos a la iglesia. Seguramente alguien pobre la necesitaba más que tú. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Esa mecedora no era solo un mueble. Era el lugar donde había arrullado a Matías cuando era bebé. Donde había llorado cuando mi esposo murió. Donde había tejido las primeras mantitas de mis nietos. Era mi refugio, mi lugar sagrado. Preparamos el cuarto de huéspedes para ti, anunció Matías finalmente, sin levantar la vista de su maldito teléfono. Puedes quedarte ahí mientras decides qué hacer con tu vida. El cuarto de huéspedes. En mi propia casa. Como si fuera una extraña pidiendo posada. Lorena me guió hasta ese pequeño cuarto trasero donde guardaba las cosas de temporada. Habían puesto una cama individual y una mesita desvencijada. Nada más. Las paredes estaban desnudas, frías, sin alma. Espero que entiendas la situación, me dijo Lorena antes de salir. Ahora las reglas las ponemos nosotros. Nada de ruido después de las 9. Nada de visitas sin avisar. Y nada de meterte en nuestros asuntos. Pero no se fue inmediatamente. Se quedó parada en la puerta, disfrutando mi dolor como si fuera un espectáculo. Ah, y otra cosa, agregó con una sonrisa cruel. Ya hablamos con Elisa. Le dijimos que no te moleste mucho con visitas. Una señora de tu edad necesita descanso. ¿No? Mi nieta. Mi adorada Elisa. La única que realmente me visitaba, que me abrazaba,
que me contaba sus secretos. Habían cortado también ese vínculo. ¿Y si no estoy de acuerdo con sus reglas?, pregunté, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. Lorena se rió. Una risa fría, calculadora. Pues siempre puedes irte a un asilo, dijo. Conozco varios muy buenos. Claro, son un poco caros, pero seguramente con lo que vendamos algunas de tus cosas viejas podríamos pagar algunos meses. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé ahí, parada en medio de ese cuarto que olía a humedad y abandono, sosteniendo mi bolsa del hospital como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Por primera vez en 69 años de vida, me sentí completamente sola. No solo físicamente, sino emocionalmente arrasada. Mi propio hijo me había traicionado. Mi nuera me había despojado de mi hogar. Y yo había sido tan ciega que no vi venir esta puñalada por la espalda. Pero mientras estaba ahí, recordé algo que me había dicho mi madre antes de morir. Florencia, la vida te va a poner de rodillas muchas veces, pero lo importante no es caer, sino cómo te levantas. Algo comenzó a arder en mi pecho. Una pequeña llama que no era dolor, sino furia contenida. Lorena y Matías habían cometido un error gravísimo, subestimaron a Florencia Márquez. Y estaban a punto de descubrir que con una mujer de mi edad no se juega. Me senté en esa cama extraña, en ese cuarto que no era mío, y por primera vez en semanas, sonreí. Tenían razón en algo, era hora de hacer cambios. Pero no los cambios que ellos esperaban. Esta era mi casa, mi hogar, mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar lo que había construido con tanto sacrificio. Esa noche, acostada en esa cama que no era mía, mirando el techo agrietado del cuarto de huéspedes, los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Ahora todo tenía sentido. Las piezas del rompecabezas se acomodaban una por una, formando un patrón que había sido demasiado ciega para ver. Recordé el cumpleaños de Matías del año pasado. Había preparado su comida favorita, ese mole que me tomaba 2 días hacer, con todos los ingredientes que compraba con mi pequeña pensión. Llegué a su casa con la olla humeante y los ojos brillantes de ilusión. «Ay, suegra, qué pena», me había dicho Lorena en la puerta, sin siquiera invitarme a pasar. Cancelamos la cena. Matías se sintió mal del estómago. «Será mejor que te vayas». Pero a través de la ventana pude ver la mesa puesta para muchas personas. Escuché risas y música. Había una celebración, solo que yo no estaba invitada. Me fui a casa con mi mole, fingiendo que creía su mentira, justificándolos como siempre hacía. Seguramente se enfermó de repente, me dije a mí misma. La próxima vez será diferente. Pero no hubo próxima vez. Luego vino el Día de las Madres de este año. Esperé toda la mañana una llamada, un mensaje, una visita. Nada. Al mediodía, marqué al teléfono de Matías. «Mamá, discúlpame», me dijo con voz apurada. «Estamos súper ocupados. Lorena organizó una comida familiar en casa de su madre. Ya sabes cómo es, no podemos faltar». Familia. Qué palabra tan dolorosa cuando te excluyen de ella. Esa tarde, navegando en Facebook para distraerme, vi las fotos. Ahí estaba mi hijo, sonriendo al lado de la madre de Lorena. Mis nietos abrazando a una mujer que no era su abuela de sangre. Lorena había subido una foto con un mensaje que decía, celebrando el Día de las Madres con la mejor suegra del mundo. La mejor suegra del mundo. Mientras yo, la madre real, me quedaba en casa comiendo pan tostado y preguntándome qué había hecho mal. También recordé la graduación de Elisa, mi nieta del alma. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, una pulsera de oro con su nombre grabado. Llegué al auditorio 1 hora antes, buscando los mejores asientos para ver a mi nieta recibir su diploma de preparatoria. «Abuela, ¿qué haces aquí?», me preguntó Elisa, sorprendida de verme. «Vine a verte graduar, mi amor. ¿Cómo no iba a estar?». La cara de confusión de mi nieta me partió el corazón. «Pero mamá me dijo que no podías venir porque estabas enferma». Otra mentira. Otra exclusión perfectamente planeada. «No estoy enferma, corazón», le dije, abrazándola fuerte. «Estoy aquí para ti». Durante la ceremonia, vi cómo Lorena me fulminaba con la mirada desde el otro lado del auditorio. Después, cuando intenté acercarme para las fotos familiares, ella se interpuso.
Ya tomamos muchas fotos, suegra, me dijo con esa sonrisa falsa. No queremos cansar a Elisa. Pero yo había visto cómo posaron durante media hora con la familia de Lorena. Fotos con los abuelos paternos, con los tíos, con los primos. Yo solo logré una foto rápida con Elisa antes de que Lorena se la llevara. ¿Y qué decir de las Navidades? 3 años consecutivos de excusas elaboradas. Es que este año queremos algo íntimo, solo nosotros 4, me había dicho Matías el diciembre pasado. Pero mi vecina Carlos me contó que había visto muchos carros afuera de su casa la noche de Navidad. Una gran celebración a la que yo no fui invitada. Seguramente llegó la familia de Lorena de improviso, me había dicho a mí misma, siempre buscando excusas para justificar lo injustificable. Recordé también cuando me enfermé de gripe el invierno pasado. Estuve en cama 5 días, con fiebre alta y sin poder levantarme. Llamé a Matías para pedirle que me llevara al doctor. Mamá, Lorena también está enferma, me dijo. No podemos arriesgarnos a contagiar a los niños. Mejor llama a un taxi. Pero esa misma tarde, mi vecina me dijo que había visto a Lorena perfectamente bien, lavando su carro en el patio. Una mentira más. Una exclusión más. También estaba el episodio de mi cumpleaños número 68. Había preparado una pequeña reunión, compré pastel, hice enchiladas para todos. Marqué a Matías para confirmarlo. Ay, mamá, se me olvidó por completo, me dijo. Ya tenemos planes. Lorena compró boletos para el teatro desde hace meses. Teatro. El mismo día de mi cumpleaños. Pasé mi cumpleaños sola, con un pastel entero que se echó a perder porque no podía comerlo todo. Los globos se deshincharon uno por uno, como mi esperanza. Y la gota que derramó el vaso había sido mi cirugía. Cuando el doctor me dijo que necesitaba operarme, llamé a Matías inmediatamente. Mamá, no te preocupes, me había dicho. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Pero hacerse cargo significó dejarme en el hospital como un paquete olvidado. En 3 semanas, solo recibí 2 visitas. 2 visitas de 5 minutos cada una, donde Lorena revisaba su teléfono todo el tiempo y Matías parecía desesperado por irse. ¿Cómo te sientes, suegra?, me preguntaba Lorena sin levantar la vista de su pantalla. Mejor, respondía yo, con la esperanza de que se alegrara. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos que irnos, ¿verdad, Matías? Los niños nos esperan. Y se iban, dejándome con las ganas de contarles lo asustada que estaba, lo sola que me sentía, lo mucho que necesitaba que alguien me tomara la mano. Ahora, acostada en este cuarto frío y extraño, me daba cuenta de que no había sido casualidad. No había sido mala suerte. No había sido una serie de malentendidos inocentes. Había sido un plan. Un plan sistemático para borrarme de mi propia familia. Lorena había construido una muralla invisible entre mis nietos y yo. Había convertido a mi hijo en su cómplice. Había hecho que mi presencia fuera vista como una molestia, como un estorbo, como algo de lo que había que deshacerse. Y lo peor de todo era que yo lo había permitido. Había justificado cada exclusión, cada mentira, cada desplante. Había sido la abuela comprensiva, la suegra que no se mete, la madre que no reclama. Pero ya no más. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de coraje, de una furia que había estado dormida demasiado tiempo. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Mañana dejaría de ser la víctima silenciosa de esta mujer manipuladora. Mañana comenzaría a recuperar lo que era mío. Amaneció y yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa casa la noche anterior. Algo fundamental había cambiado dentro de mí durante esas horas de insomnio y revelaciones. Ya no quedaba ni rastro de la Florencia que justificaba todo, que se conformaba con las migajas de cariño que le arrojaran. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante 50 años, pero esta vez no fue por costumbre. Fue por determinación. Abrí la puerta de mi cuarto prisión con cuidado y caminé por mi propia casa como una extraña explorando territorio enemigo. Todo estaba en silencio. Lorena y Matías dormían en lo que antes era mi habitación matrimonial, en la cama donde había parido a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. Pero ya no sentía dolor por eso. Sentía algo mucho más poderoso: claridad. Fui a la cocina y preparé café en una cafetera que no reconocía.
Hasta los utensilios más básicos habían sido cambiados. Mis tazas de cerámica azul, esas que había coleccionado durante años, habían sido reemplazadas por unas de vidrio transparente que parecían de hotel barato. Me senté en la mesa de plástico y observé mi sala transformada. Cada cambio que habían hecho era una declaración de guerra. Cada mueble movido era una forma de decirme, ya no perteneces aquí. Pero se equivocaban. Esta seguía siendo mi casa, aunque ellos hubieran tratado de borrar mi esencia de cada rincón. Escuché pasos en el pasillo. Lorena apareció en la cocina, envuelta en una bata de seda que costaba más que mi pensión mensual. Me miró con sorpresa, como si no esperara encontrarme despierta. «Buenos días, suegra», me dijo con esa voz falsa de siempre. «¿Dormiste bien en tu nuevo cuarto?» «Dormí perfectamente», mentí, mirándola directamente a los ojos. Tuve tiempo de pensar. Algo en mi tono la puso alerta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Pensar en qué? En lo tonta que he sido todos estos años. Lorena se sirvió café en una de mis antiguas tazas favoritas, esa que tenía pintadas pequeñas rosas y que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Verla beber de esa taza fue como ver a un ladrón usando las joyas de mi madre. «No entiendo de qué hablas», dijo, pero su voz había perdido esa seguridad arrogante de la noche anterior. «Claro que entiendes». Me quedé callada después de eso, simplemente observándola. Era fascinante ver cómo mi silencio la ponía nerviosa. Lorena era de esas personas que necesitaban llenar todos los espacios con palabras, controlar cada conversación. «Mira, suegra», comenzó, tratando de recuperar el control, «sé que estos cambios pueden ser difíciles para ti, pero es lo mejor para todos. Una mujer de tu edad». «Una mujer de mi edad», la interrumpí con voz calmada, «ha visto demasiado como para que la sigan engañando». Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de miedo en sus ojos. Matías apareció en la cocina en ese momento, frotándose los ojos como el niño que había sido alguna vez. Mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos, al que había desvelado cuando tenía fiebre, al que había educado para ser un hombre de bien. «Buenos días, mamá», murmuró sin mirarme a los ojos. «Buenos días, hijo». La palabra hijo salió de mi boca con un peso diferente. Ya no era un título cariñoso. Era una pregunta. Una pregunta que él tendría que responder tarde o temprano. «¿Todo bien?», preguntó Matías, notando la tensión en el ambiente. «Todo perfecto», respondí. «Tu esposa y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante». Lorena le lanzó una mirada de advertencia a Matías. Era increíble cómo se comunicaban sin palabras, como dos conspiradores que habían perfeccionado su código secreto. «Mamá», dijo Matías finalmente, «espero que entiendas que lo que hicimos fue por tu bien. No puedes seguir viviendo sola. Ya no tienes la edad para». «¿Para qué, Matías?» Para cuidar una casa tan grande. Para manejar todas las responsabilidades». Responsabilidades. Como si hubiera sido irresponsable durante los 69 años que llevaba en este mundo. ¿Y quién decidió eso? ¿Quién determinó que ya no puedo cuidar de mí misma? «Los dos», respondió Lorena rápidamente. «Matías y yo lo discutimos mucho antes de tomar esta decisión. Antes de tomar la decisión de robarme mi casa». «No es robo», protestó Matías. Es reorganización familiar». Me reí. Una risa seca, sin humor. Reorganización familiar. Qué manera tan elegante de decir que echaron a la abuela para quedarse con su casa. «No es así», exclamó Lorena, perdiendo la compostura. «Nosotros te estamos cuidando. Te damos techo, comida». Me dan techo en mi propia casa. Me dan comida comprada con mi propia pensión. «Esa pensión no alcanza ni para los gastos básicos», murmuró Matías. «Perdón». «¿Qué? Que tu pensión es muy pequeña, mamá. Nosotros ponemos la diferencia». Otra mentira. Mi pensión era modesta, pero suficiente para mis gastos. Siempre había sido cuidadosa con el dinero. Había aprendido a estirar cada peso durante los años difíciles cuando Matías era pequeño y su padre había muerto. «¿Quieren ver mis estados de cuenta?», pregunté calmadamente. «¿Quieren que revisemos juntos quién ha estado pagando qué en esta casa?».
El silencio que siguió fue revelador. Lorena y Matías se miraron como niños atrapados en una mentira. No es necesario, dijo Lorena rápidamente. Todos sabemos la situación económica. Tienes razón, respondí, levantándome de la mesa. Todos la sabemos. Caminé hacia mi cuarto prisión con pasos firmes. Podía sentir sus miradas clavándose en mi espalda, podía percibir su confusión y su creciente nerviosismo. Antes de cerrar la puerta, me volví para mirarlos. Una cosa más, les dije. Ya no soy la misma mujer que llegó ayer del hospital. Esa mujer era ingenua, confiada, demasiado buena para su propio bien. Pero esa mujer ya no existe. Cerré la puerta y me quedé parada detrás de ella, escuchando sus voces susurrantes. No podía entender las palabras, pero no las necesitaba. Sabía exactamente de qué estaban hablando. Me senté en la cama y abrí mi bolsa del hospital. Entre la ropa sucia y los medicamentos, encontré algo que había olvidado que tenía: el número de teléfono de Carlos Melgar, mi vecino de al lado. Carlos era un hombre bueno, de esos que quedan pocos en el mundo. Había sido amigo de mi esposo durante años, y después de que él murió, Carlos se había convertido en una especie de hermano mayor para mí. Siempre atento, siempre dispuesto a ayudar, siempre respetuoso. 3 meses atrás, Carlos me había dicho algo que en ese momento no entendí. Florencia, me había dicho mientras tomábamos café en mi patio, ten cuidado con esa nuera tuya. Yo veo cosas que quizás tú no ves. ¿Qué tipo de cosas, Carlos? Cosas que no me corresponde decir, pero que algún día podrían ser importantes. Ese día había llegado. Marqué su número con dedos temblorosos, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de descubrir. Carlos, soy Florencia. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Estás bien, Florencia? Te escuchas diferente. Estoy más que bien, Carlos. Estoy despierta. Carlos llegó a mi casa 2 horas después, tocando la puerta trasera como habíamos acordado. No quería que Lorena y Matías supieran de esta conversación. Todavía no. Lo recibí en el pequeño patio de atrás, ese rincón que por alguna razón ellos no habían tocado. Mis plantas seguían ahí, mis macetas con hierbas aromáticas, el pequeño banco donde me sentaba a leer por las tardes. Florencia, me dijo Carlos con voz preocupada, cuando me dijiste que necesitabas hablar conmigo, no imaginé que te encontraría viviendo como prisionera en tu propia casa. Le conté todo. Desde mi llegada del hospital hasta el desayuno tenso de esa mañana. Carlos me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro volviéndose más serio con cada detalle. No me sorprende, dijo finalmente. De hecho, es exactamente lo que esperaba que pasara. Lo esperabas. Carlos suspiró profundamente y se frotó la barba canosa. Florencia, lo que te voy a decir va a dolerte, pero necesitas saberlo. He estado esperando el momento adecuado para contártelo, y creo que ese momento es ahora. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hace 6 meses, continuó Carlos, vi algo que no debía ver. Era un domingo por la tarde, tú habías ido a misa. Lorena estaba en tu patio, hablando por teléfono. ¿Y qué tiene eso de malo? Estaba hablando con alguien sobre esta casa, sobre cómo conseguir que te fueras. Las palabras de Carlos me golpearon como agua fría. Escuché parte de la conversación porque estaba podando mi jardín del otro lado de la cerca. Ella decía cosas como, la vieja ya no puede durar mucho, y necesitamos acelerar el proceso, punto. ¿Acelerar qué proceso? El proceso de quedarse con tu casa, Florencia. Ella estaba hablando con alguien, no sé si era un abogado o qué, pero mencionó algo sobre tutela, sobre declararte incapaz mentalmente. La sangre se me heló en las venas. Declararte incapaz. Sí. Dijo que con tu edad y algunos testimonios médicos, sería fácil demostrar que ya no puedes tomar decisiones por ti misma. Me quedé sin palabras. La magnitud de la traición era aún peor de lo que había imaginado. Pero hay más, continuó Carlos. La semana pasada, mientras estabas en el hospital, vi gente extraña entrando y saliendo de tu casa. No solo estaban cambiando muebles, Florencia. Estaban revisando papeles. ¿Qué clase de papeles? No lo sé exactamente, pero uno de los hombres llevaba un maletín de abogado.
Los vi fotografiando documentos en tu mesa del comedor. Mi escritura de la casa. Mis cuentas bancarias. Mis testamentos. Carlos, le dije con voz temblorosa, ¿tú crees que ellos? Creo que han estado planeando esto mucho antes de tu cirugía. Creo que la cirugía fue la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. De repente, recordé algo extraño. El día antes de mi operación, Lorena había insistido en acompañarme al hospital. Suegra, necesitas que alguien responsable hable con los doctores, me había dicho. A tu edad, es fácil confundirse con tantos medicamentos e instrucciones. Durante mi estancia en el hospital, ella había hablado con los médicos varias veces sin que yo estuviera presente. Había firmado papeles para agilizar los trámites. Había tomado control de mis medicamentos y mi historial médico. Carlos, susurré, creo que ella ha estado construyendo un caso contra mí, recopilando evidencia falsa para demostrar que no puedo cuidarme sola. Es muy probable, asintió él. Y el hecho de que te hayan puesto en ese cuarto pequeño, que te hayan impuesto reglas en tu propia casa, que te hayan aislado de tus nietos, todo eso son tácticas de manipulación. ¿Manipulación para qué? Para que aceptes la situación. Para que te sientas tan derrotada que no luches cuando llegue el momento de firmarte los papeles de tutela. Carlos se acercó más y me tomó las manos. Pero yo tengo algo que puede ayudarte. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo negro. ¿Qué es eso? Es una grabadora digital. Desde que sospechaba de las intenciones de Lorena, comencé a grabar las conversaciones que escuchaba desde mi jardín. Mi corazón dio un salto. ¿Tienes grabaciones de ella? Tengo 3 conversaciones telefónicas donde habla específicamente sobre quedarse con tu casa. En una de ellas, incluso menciona que está falsificando algunos documentos médicos. Falsificando documentos médicos. Al parecer, tiene contactos en el hospital. Alguien que puede modificar reportes para que parezca que tienes deterioro cognitivo. La habitación comenzó a darme vueltas. La traición era más profunda y más criminal de lo que había imaginado. Carlos, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque sabía que no me habrías creído. Hasta ayer, tú todavía los defendías, todavía justificabas su comportamiento. Necesitabas ver con tus propios ojos lo que eran capaces de hacer. Tenía razón. Si Carlos me hubiera contado todo esto hace una semana, yo habría encontrado 1000 excusas para Lorena y Matías. Además, continuó, necesitaba más evidencia. No bastaba con mi palabra contra la de ellos. Y ahora tienes suficiente evidencia. Carlos sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo algo mejor que evidencia, Florencia. Tengo un aliado. Un aliado. ¿Recuerdas a Raúl Zavala? El abogado que llevó el caso de la herencia de tu hermana. Por supuesto que lo recordaba. Raúl era un hombre íntegro, de esos abogados viejos que todavía creían en la justicia. Raúl es mi primo, me dijo Carlos. Le conté todo lo que estaba pasando y él ha estado investigando por su cuenta. ¿Investigando qué? Los movimientos financieros de Lorena. Sus antecedentes legales. Sus relaciones. Carlos hizo una pausa dramática. Florencia, Lorena no es quien dice ser. ¿Qué quieres decir? Su nombre real es Lorena Cordero, pero antes se llamaba Lorena Melgar. Cambió su apellido hace 10 años. ¿Por qué cambiaría su apellido? Porque estaba huyendo de cargos por fraude en Guadalajara. Lorena ya había hecho esto antes, Florencia. Ya había estafado a otros adultos mayores. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todo empezó a tener un sentido terrible. Hay más, continuó Carlos. Raúl encontró al menos 3 casos similares en Guadalajara y Monterrey. Lorena se casa con hombres que tienen madres mayores con propiedades. Luego, sistemáticamente, las aísla, las manipula y las despoja de sus bienes. ¿Y después qué pasa con esas mujeres? Carlos me miró con tristeza profunda. 2 de ellas terminaron en asilos psiquiátricos. Una murió sola, sin familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia pura. Carlos, le dije con voz firme,
Necesito ver a Raúl. Necesito ver toda esa evidencia. Ya lo imaginaba, respondió él. Raúl está esperándote en su oficina esta tarde. Podemos ir juntos. ¿Y si Lorena y Matías preguntan dónde estoy? Les diremos que fuiste al médico para un control postoperatorio. Que yo te acompañé porque soy tu vecino responsable. Me levanté del banco con una energía que no había sentido en años. Carlos, ¿tú crees que podemos detenerla? Florencia, me dijo con una sonrisa feroz, no solo podemos detenerla, podemos destruirla. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La guerra había comenzado. La oficina de Raúl Zavala estaba exactamente como la recordaba, llena de libros de leyes, diplomas en las paredes y ese olor a café fuerte que caracterizaba a los abogados de la vieja escuela. Pero esta vez, su escritorio estaba cubierto de carpetas, fotografías y documentos que cambiarían mi vida para siempre. Florencia, me dijo Raúl levantándose para saludarme, lamento mucho que tengamos que encontrarnos en estas circunstancias, pero me da gusto saber que finalmente estás lista para luchar. Estoy más que lista, Raúl. Estoy furiosa. Perfecto, respondió con una sonrisa. La furia es un combustible excelente para la justicia. Carlos y yo nos sentamos frente a su escritorio mientras Raúl abría la primera carpeta. Comencemos por el principio, dijo. Lorena Cordero, actualmente conocida como Lorena Márquez, nació como Lorena Medina en Guadalajara en 1985. Cambió su nombre legalmente 3 veces en los últimos 15 años. Me mostró una serie de documentos oficiales. Actas de nacimiento, cambios de nombre, registros civiles. ¿Por qué tantos cambios de nombre? Porque cada vez que termina de estafar a una familia, necesita comenzar con una identidad limpia. Raúl abrió una segunda carpeta. Caso número 1. María Esther Rocha, viuda de 72 años en Guadalajara. Lorena se casó con su hijo Roberto en 2019. En menos de 2 años, María Esther fue declarada incapaz mentalmente y perdió su casa. Me mostró fotografías de una mujer mayor, sonriente en las primeras fotos, demacrada y confundida en las últimas. ¿Qué le pasó a María Esther? Está internada en un asilo psiquiátrico. Su familia cree que tiene demencia senil, pero los médicos independientes que contraté encontraron rastros de medicamentos psicotrópicos en su sangre. La estaban drogando. Es muy probable. Los mismos medicamentos que le dieron a ti en el hospital aparecen en concentraciones anormales en los análisis de María Esther. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé lo confundida que me sentía durante mi estancia en el hospital, lo difícil que era concentrarme, como Lorena siempre insistía en darme mis pastillas personalmente. Caso número 2, continuó Raúl, abriendo otra carpeta. Elena Zavala, de 68 años en Monterrey. No es pariente mía, solo casualidad del apellido. Las fotografías de Elena contaban la misma historia, una mujer vibrante que gradualmente se veía más frágil y confundida. Elena perdió su casa y sus ahorros. Murió 6 meses después en un accidente que la policía clasificó como caída accidental en las escaleras. ¿Tú crees que fue accidental? Creo que Elena sabía demasiado y se había vuelto un problema. Raúl cerró esa carpeta y abrió una tercera. Caso número 3. Carmen Cordero, 75 años, Puebla. Esta es especialmente interesante porque Carmen logró escapar antes de que el plan se completara. ¿Cómo escapó? Su hermana era abogada. Cuando comenzó a sospechar, contrató un detective privado. Me mostró fotografías de una mujer mayor huyendo de una casa con una pequeña maleta, ayudada por una mujer más joven. Carmen está viva y bien, viviendo con su hermana en Estados Unidos. Pero perdió todo su patrimonio en México. Y todas estas mujeres fueron víctimas del mismo patrón. Exactamente el mismo. Lorena seduce a hombres con madres mayores que tienen propiedades. Se casa rápidamente. Comienza un proceso de aislamiento y manipulación. Falsifica documentos médicos. Obtiene tutela legal. Despoja a la víctima de sus bienes. Raúl abrió una carpeta más grande. Pero aquí está lo verdaderamente interesante, Florencia. He estado investigando los movimientos financieros de Lorena durante los últimos 2 años. Me mostró estados de cuenta bancarios,
registros de transferencias, documentos de inversiones. Lorena ha movido más de 2 millones de pesos en los últimos 2 años. Dinero que no puede justificar con ningún trabajo legítimo. ¿De dónde salió ese dinero? De la venta de las propiedades de sus víctimas anteriores. María Esther tenía una casa valuada en 800,000 pesos. Elena tenía propiedades por valor de 1.200.000. Todo ese dinero desapareció. Carlos se inclinó hacia adelante. Raúl, enséñale las fotografías que tomaste. Raúl sonrió y abrió una carpeta final. Esto es lo que Carlos me pidió que investigara específicamente. Dentro había fotografías tomadas con teleobjetivo. Lorena entrando y saliendo de oficinas de abogados. Lorena reuniéndose con hombres en trajes que no reconocía. Lorena entregando documentos en oficinas gubernamentales. Estas fotos fueron tomadas durante las 3 semanas que estuviste en el hospital, me explicó Raúl. Lorena estaba muy ocupada ejecutando la fase final de su plan. ¿Qué fase final? Mira esto. Me mostró copias de documentos oficiales. Lorena inició un proceso legal para declararte incapaz mental. Aquí están las solicitudes que presentó al juzgado familiar. Leí los documentos con horror creciente. Lorena alegaba que yo sufría de demencia senil, que era un peligro para mí misma, que necesitaba tutela legal inmediata. Y estos reportes médicos. Falsificados. Contraté a un especialista en documentos forenses. La firma del doctor es real, pero el contenido fue alterado después de que él firmó. ¿Cómo consiguió que un doctor firmara esto? El doctor Simón Rocha, el neurólogo que supuestamente te evaluó, nunca te vio. Él firmó un documento en blanco como favor personal a Lorena, quien le dijo que era para agilizar trámites de seguro médico. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Florencia, me dijo Raúl, si no hubiéramos intervenido, en 2 semanas más habría sido declarada legalmente incapaz. Lorena habría obtenido tutela completa sobre ti y tus bienes. ¿Y después? Después habrías terminado como María Esther. En un asilo, drogada y confundida, mientras Lorena vendía tu casa y se quedaba con todo. Carlos me tomó la mano. Pero ahora tenemos toda la evidencia que necesitamos para detenerla. ¿Qué clase de evidencia? Raúl comenzó a enumerar. Grabaciones de audio donde Lorena discute su plan. Documentos falsificados. Evidencia de fraude financiero. Testimonios de las víctimas anteriores. Registros bancarios que muestran el lavado de dinero. Y eso es suficiente para mandarla a la cárcel. Es suficiente para mandarla a la cárcel por mucho tiempo. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, abuso de adultos mayores, posible homicidio. Homicidio. El caso de Elena Zavala. Tengo evidencia que sugiere que su muerte no fue accidental. Raúl cerró todas las carpetas y me miró directamente a los ojos. Florencia, tienes 2 opciones. Podemos ir directamente a la policía con toda esta evidencia y arrestar a Lorena inmediatamente. ¿Cuál es la segunda opción? Podemos tender una trampa. Hacer que Lorena se incrimine a sí misma. Grabar una confesión completa que no solo la manda a la cárcel, sino que nos ayude a recuperar el dinero de todas sus víctimas. Carlos asintió vigorosamente. Yo voto por la trampa. Esta mujer necesita pagar por todo lo que ha hecho. ¿Qué tendría que hacer yo? Fingir que sigues siendo la víctima indefensa. Hacer que Lorena crea que ha ganado. Y cuando esté completamente confiada, cuando esté lista para dar el golpe final. La destruimos, terminé la frase. Exactamente. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda la información. Lorena había planeado robarme no solo mi casa, sino mi libertad, mi dignidad, posiblemente mi vida. Raúl, le dije finalmente, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar la trampa? 1 semana. Tal vez 2. Y mientras tanto, ¿qué hago? Vuelves a casa y actúas como si nada hubiera pasado. Déjala creer que está ganando. Mientras tanto, nosotros instalaremos equipos de grabación y preparemos las evidencias finales. Me levanté de la silla con una determinación que no había sentido en años. Hagámoslo. Carlos sonrió. ¿Estás segura, Florencia?
Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Raúl se puso de pie y me extendió la mano. Entonces oficialmente, señora Márquez, usted acaba de contratar sus servicios legales para destruir a Lorena Cordero. ¿Y cuánto le debo por todo esto? Nada, Florencia. Este caso es personal para mí. Mujeres como Lorena son una plaga que necesita ser erradicada. Salimos de la oficina con 3 bolsas llenas de evidencia y un plan que cambiaría todo. La caza había comenzado. Y esta vez, yo era el depredador. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, pero no por las razones que Lorena imaginaba. Cada mañana me levantaba y tenía que actuar como la abuela derrotada y confundida que ella esperaba ver. Cada sonrisa falsa que le daba, cada sí, tienes razón que pronunciaba, cada momento de sumisión fingida me quemaba por dentro como ácido. Pero era necesario. Raúl había sido claro. Lorena necesitaba sentirse completamente segura para cometer el error final que la hundiría para siempre. Durante el día, mientras ellos salían a trabajar, Carlos venía discretamente a mi casa. Trajimos técnicos especializados que instalaron micrófonos invisibles en la sala, la cocina y el comedor. Cámaras diminutas que parecían simples adornos. Mi casa se convirtió en una trampa tecnológica perfecta. Todo está conectado a un sistema de grabación en mi casa, me explicó Carlos. Cada palabra que digan quedará registrada en alta definición. Raúl también había instalado una aplicación especial en mi teléfono. Si presionas este botón, me mostró un icono discreto. Inmediatamente se activa una grabación de emergencia que se envía a mi oficina y a la policía. Pero la parte más difícil no era la tecnología. Era mantener la actuación. Lorena, le dije una mañana mientras desayunábamos, he estado pensando en lo que me dijiste sobre el asilo. Sus ojos se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre. ¿Así, suegra? ¿Y qué has pensado? Tal vez tengas razón. Tal vez ya no puedo cuidarme sola. Era asqueroso ver la satisfacción en su rostro. Me da mucho gusto que lo veas así. Yo sé de un lugar muy bonito, muy tranquilo. Las enfermeras son muy amables. ¿Cómo se llama ese lugar? Villa Esperanza. Es un poquito caro, pero no te preocupes por eso. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos. Villa Esperanza. El mismo asilo donde habían internado a María Esther. ¿Y cuándo podríamos visitarlo? Bueno, dijo Lorena tratando de contener su emoción, podríamos ir esta misma semana. De hecho, ya hablé con ellos. Tienen un espacio disponible. Por supuesto que ya había hablado con ellos. ¿Y qué pasaría con mis cosas? Con mis medicinas. No te preocupes por nada de eso, suegra. Yo me haré cargo de todos esos detalles. Tú solo tienes que firmar algunos papelitos para que yo pueda ayudarte mejor. Papelitos. Los documentos de tutela que me convertirían en su prisionera legal. ¿Qué clase de papelitos? Nada complicado. Solo autorizaciones para que yo pueda manejar tus cuentas bancarias, tu pensión, la venta de la casa. Van a vender la casa. Ay, suegra, una casa tan grande y vacía no tiene sentido. Es mejor venderla y usar ese dinero para tu cuidado en el asilo. Para su cuidado en el asilo. Y para su cuenta bancaria personal. Suena muy razonable, le dije, aunque cada palabra me dolía como una puñalada. Esa noche, Lorena y Matías celebraron. Los escuché desde mi cuarto riéndose y brindando con vino caro. Ya casi terminamos, escuché que decía Lorena. Mañana llevamos a la vieja al asilo para que lo conozca. Pasado mañana firmamos los papeles de tutela. Y la próxima semana estamos libres. ¿Libres de qué?, preguntó Matías. De tu madre, idiota. Ya no tendremos que fingir que nos importa. Mi propio hijo se rió. Se rió de la idea de deshacerse de mí. Pero yo también tenía motivos para celebrar. Cada palabra que decían estaba siendo grabada en alta definición. Al día siguiente, fui con ellos a Villa Esperanza. Era exactamente lo que esperaba, un lugar frío, impersonal, que olía a desinfectante y desesperanza. Los pacientes que vi eran fantasmas de personas, sentados en sillas de ruedas mirando la nada. ¿Qué te parece, suegra?, me preguntó Lorena mientras caminábamos por los pasillos. Parece muy tranquilo.
Exacto. Aquí no tendrás que preocuparte por nada. Las enfermeras se encargan de todo. Conocí a la directora, una mujer llamada Tania Rocha que claramente ya había hablado con Lorena antes. Señora Márquez, me dijo con voz profesional pero fría, su nuera me ha contado sobre su situación. Estamos preparados para darle el cuidado especializado que necesita. ¿Qué clase de cuidado especializado? Bueno, personas con su condición a menudo necesitan medicación para mantenerse calmadas, para evitar episodios de confusión o agitación. Medicación para mantenerme calmada, drogada y dócil, como a María Esther. Entiendo, respondí. Y por supuesto, continuó la directora, una vez que esté aquí, será mejor limitar las visitas. Demasiada estimulación externa puede ser contraproducente para pacientes en su estado. Limitar las visitas. Cortarme completamente del mundo exterior. ¿Y cuándo podría mudarme aquí? Lorena y la directora se miraron. Podríamos tener todo listo para el lunes, dijo Tania. Lunes. En 5 días. Perfecto, respondí con la voz más débil que pude fingir. Supongo que no tengo otra opción. Durante el camino de regreso, Lorena no podía ocultar su euforia. Verás que vas a estar muy bien ahí, suegra. Es lo mejor para todos. Sí, le dije mirando por la ventana. Lo mejor para todos. Esa noche, Carlos vino a verme después de que Lorena y Matías se durmieran. ¿Cómo te fue? Perfecto. Ya tienen fecha. El lunes me internan. ¿Y los papeles de tutela? Los van a traer mañana. Lorena quiere que los firme antes del fin de semana. Carlos sonrió con satisfacción feroz. Excelente. Raúl ya tiene todo preparado. Mañana por la tarde, cuando Lorena venga con los papeles, será su fin. ¿Estás seguro de que todo va a salir bien? Florencia, mañana Lorena va a confesar todos sus crímenes pensando que está hablando con una víctima indefensa. Va a quedar todo grabado. Después de eso, no hay poder en la tierra que la pueda salvar. Me quedé despierta toda esa noche, no por nervios, sino por anticipación. Durante semanas había sido la víctima. Durante años había sido la tonta que no veía las señales. Pero mañana, por primera vez en mucho tiempo, sería yo quien tendría el control. Mañana, Lorena Cordero conocería a la verdadera Florencia Márquez. Y se arrepentiría de haber subestimado a una mujer de 69 años que había sobrevivido a todo lo que la vida le había puesto enfrente. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa cayera. El viernes por la tarde llegó como una tormenta que se había estado gestando durante años. Lorena entró a la casa con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa depredadora que ya conocía tan bien. Matías la siguió como siempre, evitando mi mirada, cargando un maletín que parecía contener mi sentencia de muerte. Suegra, me dijo Lorena con voz melosa, trajimos los papeles que necesitas firmar para que todo esté listo para el lunes. Estábamos sentados en mi sala, rodeados por mis muebles desplazados y los micrófonos ocultos que grabarían cada palabra. Mi dedo descansaba sobre el botón de emergencia del teléfono, pero todavía no era el momento. ¿Qué clase de papeles?, pregunté con voz temblorosa, representando mi papel de anciana confundida una última vez. Nada complicado, respondió Lorena extendiendo los documentos sobre la mesa de plástico. Solo autorizaciones para que yo pueda cuidar mejor de ti. Tomé los papeles con manos que fingía que temblaban y comencé a leer. Documentos de tutela legal. Transferencia de poder sobre mis cuentas bancarias. Autorización para vender mi casa. Un testamento nuevo que dejaba todo a Matías, con Lorena como administradora. Lorena, le dije suavemente, esto parece muy definitivo. Es por tu bien, suegra. A tu edad, estas decisiones son muy difíciles de tomar sola. ¿Y si cambio de opinión después? Por primera vez, vi un destello de impaciencia en sus ojos. No vas a cambiar de opinión. En el asilo vas a estar muy cómoda, sin preocupaciones. Como María Esther Rocha. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorena se quedó congelada, la sonrisa muriendo en sus labios. Matías levantó la vista del teléfono por primera vez en semanas. ¿Qué dijiste?, susurró Lorena. Pregunté si voy a estar cómoda como María Esther Rocha.
En Guadalajara. ¿Recuerdas a María Esther, Lorena? La cara de Lorena palideció hasta volverse casi gris. No sé de qué hablas. ¿No? ¿Tampoco recuerdas a Elena Zavala de Monterrey? ¿O a Carmen Cordero de Puebla? Lorena se puso de pie bruscamente, derribando su silla. ¿Quién te dijo esos nombres? La misma persona que me contó sobre tus 3 cambios de identidad. Sobre los 2 millones de pesos que has robado. Sobre los documentos médicos falsificados. Matías también se levantó, completamente confundido. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que tu esposa es una estafadora profesional, hijo. Una mujer que se dedica a robar a ancianos indefensos. Estás loca, gritó Lorena, perdiendo completamente la compostura. Estás completamente senil. ¿Senil? Como el reporte falso del doctor Simón Rocha que nunca me examinó. Lorena retrocedió como si la hubiera golpeado. Imposible. Tú no puedes saber eso. Sé muchas cosas, Lorena. O debería llamarte por tu verdadero nombre, Lorena Medina. Cállate. Pero yo apenas estaba comenzando. Me levanté de mi silla, y por primera vez en meses, me erguí con toda mi altura y dignidad. Sé que drogaste a María Esther hasta volverla un vegetal. Sé que Elena Zavala no murió en un accidente. Sé que has estado planeando hacerme lo mismo durante años. No tienes pruebas de nada. Sonreí. Una sonrisa que helaba la sangre. ¿No tengo pruebas? ¿Quieres apostar? Saqué mi teléfono y presioné el altavoz. La voz de Lorena llenó la habitación. Ya casi terminamos. Mañana llevamos a la vieja al asilo para que lo conozca. Pasado mañana firmamos los papeles de tutela. Y la próxima semana estamos libres. La cara de Lorena se descompuso completamente. ¿Cómo? Tengo grabaciones de todas tus conversaciones telefónicas, Lorena. Tengo copias de los documentos falsificados. Tengo testimonios de tus víctimas anteriores. Presioné otro botón y se escuchó otra grabación. La vieja ya no puede durar mucho y necesitamos acelerar el proceso. Matías se dejó caer en el sofá, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había estado pasando. Lorena, murmuró, esto es verdad. No le creas. Está inventando todo. Pero yo seguía reproduciendo grabaciones. Su voz conspirando con abogados corruptos. Sus conversaciones sobre falsificar documentos médicos. Sus planes detallados para drogarme en el asilo. ¡Para! Gritó Lorena tratando de quitarme el teléfono. ¡Para esa mierda! ¿Por qué debería parar? ¿Cómo paraste cuando María Esther te suplicaba que no la internaras? ¿Cómo paraste cuando Elena descubrió tu plan y terminó muerta? Elena se cayó por las escaleras. Así. Y casualmente se cayó el mismo día que iba a hablar con un abogado sobre ti. Lorena se quedó callada, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Admitiste que sabías de sus planes de hablar con un abogado, le dije calmadamente. ¿Cómo podías saber eso si no estabas involucrada en su muerte? En ese momento, la puerta principal se abrió. Carlos entró seguido por Raúl y 2 policías. Buenas tardes, señora Cordero, dijo uno de los oficiales. O debería decir señora Medina. Lorena miró hacia la puerta como un animal acorralado. Lorena Medina, continuó el policía, está arrestada por fraude, falsificación de documentos, abuso de adultos mayores y sospecha de homicidio. No pueden arrestarme. No han hecho nada malo. Raúl se acercó con una carpeta llena de documentos. Tenemos toda la evidencia que necesitamos, señora Medina, incluida la confesión que acaba de hacer hace unos minutos. Lorena se volvió hacia mí con ojos llenos de odio puro. Tú. Todo esto fue una trampa. Exactamente, le respondí con calma absoluta. Tal como tú me tendiste una trampa a mí durante años. Los policías la esposaron mientras ella gritaba amenazas y negaciones. Matías, haz algo. No puedes dejar que se lleven a tu esposa. Pero Matías estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, llorando. Mamá, me dijo sin levantar la vista. Perdóname. Yo no sabía. Yo pensé que... ¿Pensaste que, hijo?
Pensé que ella te amaba. Pensé que todo lo que hacía era por nuestro bien. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Matías, tú también fuiste víctima de Lorena. Ella te manipuló igual que trató de manipularme a mí. Pero yo debería haberme dado cuenta. Soy tu hijo. Debería haberte protegido. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Mientras se llevaban a Lorena, ella me gritó una última amenaza. Esto no se va a quedar así, vieja de mierda. Te voy a destruir. Ya no tienes poder para destruir a nadie, le respondí. Tu reino de terror terminó hoy. La puerta se cerró detrás de ella y por primera vez en años, mi casa volvió a ser realmente mía. Raúl se acercó con una sonrisa de satisfacción. Florencia, acabas de ayudar a meter a la cárcel a una de las estafadoras más peligrosas del país. ¿Y las otras víctimas? Con las evidencias que reunimos, podremos recuperar gran parte del dinero robado. María Esther podrá salir del asilo. Los familiares de Elena tendrán justicia. Me senté en mi sofá recuperado, en mi sala reconquistada, rodeada de las pocas personas que realmente me querían. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente en casa. La guerra había terminado. Y había ganado. Los días que siguieron al arresto de Lorena fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. Mi casa, por primera vez en tanto tiempo, volvió a respirar. Las paredes parecían más claras, el aire más limpio, como si el veneno de esa mujer hubiera contaminado hasta el ambiente. Matías se quedó conmigo esa primera noche. No hablamos mucho, él estaba demasiado avergonzado y yo demasiado agotada emocionalmente. Pero por primera vez en años, mi hijo durmió en su antiguo cuarto, como cuando era niño y tenía pesadillas. Mamá, me dijo la mañana siguiente mientras desayunábamos café en tazas que por fin eran mías, no sé cómo pedirte perdón. No necesitas pedirme perdón, hijo. Necesitas entender lo que pasó. Entiendo que fui un idiota. Entiendo que dejé que esa mujer te hiciera daño. Entiendes mal, le dije suavemente. Lorena era una profesional. Matías. Se dedicaba a esto. Tú también fuiste víctima de su manipulación. Era verdad. Raúl me había explicado que Lorena tenía un patrón específico para controlar a los hijos de sus víctimas. Los aislaba gradualmente de sus madres, les llenaba la cabeza de mentiras sobre lo difíciles y problemáticas que eran las ancianas, les hacía creer que eran cargas demasiado pesadas. Pero yo debería haberme dado cuenta cuando cambiaste, insistió Matías. Cuando dejaste de ser tú misma. ¿Cuándo dejé de ser yo misma? Hace como 2 años. Dejaste de llamarme todos los días. Dejaste de insistir en que fuéramos a comer los domingos. Dejaste de ser mi mamá. Me partió el corazón darme cuenta de que Matías había interpretado mi alejamiento como desinterés, cuando en realidad había sido el resultado de los rechazos constantes que Lorena orquestaba. Hijo, yo nunca dejé de llamarte. Lorena me decía que estabas ocupado, que no querías que te molestara. ¿Qué? Y dejé de insistir con las comidas familiares porque siempre había excusas. Siempre había algo más importante que ir a ver a tu madre. Matías se llevó las manos a la cara. Dios mío, mamá. Ella nos mantuvo separados deliberadamente. Por supuesto que sí. Una madre presente es un obstáculo para una estafadora. Ese mismo día comenzamos a reconstruir lo que ella había destruido. Matías trajo una camioneta y fuimos a recuperar mis muebles de los lugares donde Lorena los había donado. Mi mecedora estaba en la iglesia de San José, mi aparador de cristal en una casa de empeño, mi mesa de madera maciza en la casa de una prima de Lorena. Disculpe, le dije a la prima cuando fuimos a recuperar mi mesa, pero esa mesa es mía. Fue robada. Pero Lorena me dijo que se le estaba vendiendo porque usted ya no la necesitaba, protestó la mujer. Lorena está en la cárcel por robo, le informó Matías. Puede verificarlo con la policía. Recuperamos la mesa sin problemas. También fuimos a la casa de empeño por mi aparador de cristal. El dueño al principio se resistió, pero cuando Raúl llegó con los documentos legales que probaban el robo, no tuvo más opción que devolvérmelo. Su nuera me dijo que usted había muerto, me dijo el hombre del empeño. Que ella era la heredera. Como puede ver, le respondí, los reportes de mi muerte fueron muy exagerados.
Pero recuperar mis muebles fue la parte fácil. Lo difícil fue recuperar a mis nietos. Elisa llegó esa tarde, corriendo y llorando. Se lanzó a mis brazos como si no me hubiera visto en años. Abuela, papá me dijo lo que pasó. No sabía que mamá te estaba lastimando. Lo sé, mi amor. Tú no tienes la culpa de nada. Pero yo debería haber venido a verte más seguido. Debería haber sabido que algo estaba mal. Corazón, tú apenas tienes 17 años. No era tu responsabilidad protegerme de los adultos. Elisa lloró en mis brazos durante 1 hora. Me contó cómo Lorena le había dicho que yo estaba muy enferma, que las visitas me alteraban, que era mejor mantenerme tranquila y sin estrés. Me decía que si te visitaba mucho, podrías tener un ataque al corazón, me confesó Elisa. Que a tu edad, demasiada emoción era peligrosa. ¿Y tú le creíste? Tenía mucho miedo de hacerte daño. Lorena sabía tanto sobre medicina, siempre hablaba de tus enfermedades como si fuera doctora. Por supuesto que sabía sobre medicina. Había estudiado los casos de sus víctimas anteriores. Sabía exactamente qué mentiras médicas sonaban convincentes. Mi amor, le dije a Elisa, de ahora en adelante, si alguien te dice que no puedes ver a tu abuela, que esa persona me pregunte a mí directamente. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Como antes. Puedes quedarte todas las noches que quieras. Esa noche, Elisa durmió en el sofá de la sala, como solía hacer cuando era pequeña y le daba miedo dormir sola. Matías se quedó en su antiguo cuarto. Y yo dormí en mi propia cama, en mi propia habitación, por primera vez en semanas. Los siguientes días trajeron más reconciliaciones. Mi hermana Carmen llegó desde Guadalajara. Florencia, me dijo nada más verme, sabía que algo estaba mal. Hace meses que trataba de hablar contigo y siempre me decían que estabas enferma o dormida. ¿Trataste de hablar conmigo? Claro que sí. Te marqué como 20 veces en los últimos meses. Lorena siempre contestaba y me decía que no podías hablar. Otra mentira más. Otro vínculo cortado deliberadamente. También llegaron las amigas que había perdido. Paola, mi compañera de tejido. Nicole, mi vecina de toda la vida. Ellas también habían tratado de contactarme y siempre recibían excusas de Lorena. Pensamos que ya no querías vernos, me dijo Paola. Que te habías vuelto muy selectiva con tus amistades. Selectiva. Lorena nos dijo que preferías estar sola, que las visitas te cansaban mucho. Poco a poco, todas las mentiras de Lorena salieron a la luz. Había construido una muralla invisible a mi alrededor, cortando sistemáticamente todos mis vínculos sociales y familiares. Pero ahora esas conexiones se estaban restableciendo. Mi casa volvió a llenarse de vida, de risas, de conversaciones genuinas. Elisa trajo a sus amigas a estudiar en mi mesa recuperada. Matías empezó a venir a cenar los domingos, como hacíamos antes. Carmen me visitaba todas las semanas. Es como si hubieras resucitado, me dijo Carlos una tarde mientras tomábamos café en mi patio. Es exactamente como me siento. Como si hubiera vuelto del mundo de los muertos. ¿Y cómo te sientes hacia Matías? Era una buena pregunta. Mi relación con mi hijo había quedado dañada, pero no rota. Él había sido víctima también, manipulado y engañado por una experta. Me siento como una madre que recuperó a su hijo, le respondí. Matías no es malvado, Carlos. Solo estaba perdido. ¿Y lo perdonas? Ya lo perdoné. Pero ahora él tiene que perdonarse a sí mismo. Era verdad. Matías cargaba una culpa enorme. Se disculpaba constantemente, trataba de compensar años de negligencia en unas pocas semanas. Pero yo sabía que la sanación tomaría tiempo. Una noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en años, Matías me preguntó: «Mamá, ¿crees que algún día podré recuperar tu respeto?» «Hijo», le dije tomando su mano, «nunca perdiste mi respeto. Perdiste tu camino, pero yo nunca dejé de ser tu madre ni tú dejaste de ser mi hijo». Esa noche lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero eran lágrimas sanadoras, lágrimas que lavaban años de manipulación y mentiras. Mi casa volvió a ser un hogar. Mi familia volvió a ser una familia. Y yo volví a ser yo misma. Florencia Márquez.
Sobreviviente. Luchadora. Matriarca de una familia que había aprendido, a las malas, lo valiosa que era la verdad y lo peligrosas que podían ser las mentiras. La reconstrucción había comenzado. Y esta vez, nadie la iba a detener. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en mi mecedora recuperada, en mi sala restaurada, viendo a Elisa estudiar en mi mesa de madera maciza mientras el sol de la tarde entra por las cortinas que yo misma bordé. Es una imagen simple, cotidiana, pero para mí representa la victoria más grande de mi vida. Lorena fue sentenciada a 12 años de prisión. Los cargos fueron múltiples: fraude, falsificación de documentos, abuso de adultos mayores, conspiración y homicidio en segundo grado por la muerte de Elena Zavala. El juez dijo que era una de las estafadoras más sofisticadas que había visto en su carrera. La señora Medina operaba con la frialdad de un depredador, había declarado durante la sentencia. Sus víctimas no eran solo ancianos vulnerables, sino familias enteras que quedaron destruidas por sus mentiras. María Esther Rocha fue liberada del asilo psiquiátrico después de que los médicos confirmaron que había sido drogada sistemáticamente. Ahora vive con su hermana en Guadalajara y se está recuperando lentamente. Me escribió una carta hermosa agradeciéndome por haber tenido el valor que ella no pudo tener. Los familiares de Elena Zavala finalmente obtuvieron justicia. La investigación confirmó que había sido asesinada el día que planeaba reunirse con un abogado para denunciar a Lorena. Su muerte no había sido un accidente. Carmen Cordero, la mujer que había logrado escapar a Estados Unidos, regresó a México para testificar en el juicio. Nos hicimos amigas después del proceso. Es increíble cómo el dolor compartido puede crear vínculos tan fuertes. Florencia, me dijo durante una de sus visitas, tú hiciste lo que yo no pude hacer. No solo te defendiste a ti misma, sino que defendiste a todas nosotras. Pero la verdadera sanación no vino de ver a Lorena tras las rejas, sino de reconstruir mi vida y mi familia. Matías cambió completamente después de la experiencia. Se divorció de Lorena antes del juicio y se mudó de regreso conmigo temporalmente mientras procesaba todo lo que había pasado. Comenzó terapia psicológica para trabajar la manipulación que había sufrido. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos, no sé cómo pude ser tan ciego. Los depredadores emocionales son expertos en lo que hacen, hijo. No te culpes por haber sido víctima de una profesional. Nuestro vínculo se volvió más fuerte que nunca. Ahora habla conmigo todos los días, viene a cenar 2 veces por semana, y me incluye en todas las decisiones importantes de su vida. Aprendió, de la manera más dolorosa, lo valiosa que es una madre. Elisa ahora pasa los fines de semana conmigo. Estudia en mi mesa, me ayuda a cocinar, me cuenta sus secretos como antes. La relación entre nosotras no solo se reparó, sino que se profundizó. Abuela, me dijo hace poco, cuando sea grande, quiero ser como tú. Como yo, mi amor. Fuerte, valiente, que nadie me pueda engañar. Sonreí, pero también sentí una responsabilidad enorme. Esta experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre la manipulación y el engaño, pero yo no quería que se volviera desconfiada del mundo. Corazón, le dije, no se trata de desconfiar de todos. Se trata de confiar en ti misma, en tu instinto, en tu valor. Carlos se convirtió en algo más que un vecino. Se convirtió en mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de café matutino. Sin él, probablemente habría terminado como María Esther o Elena. ¿Sabes qué es lo que más me admira de ti, Florencia?, me preguntó una tarde. ¿Qué? Que no tienes rencor. Después de todo lo que te hicieron, no guardas odio en tu corazón. Tenía razón. En algún momento durante estos meses, había decidido conscientemente no permitir que el veneno de Lorena siguiera envenenándome. El rencor es una prisión que uno se construye a sí mismo. El odio solo me habría hecho daño a mí, le expliqué. Lorena ya no tiene poder sobre mi vida. ¿Por qué le iba a dar el poder de amargar mis pensamientos? Raúl siguió siendo mi abogado y se convirtió en un amigo querido. Gracias a él, recuperé todo mi dinero y además gané una demanda civil contra Lorena que me compensó por los daños emocionales. Pero más importante que el dinero fue la justicia. Florencia, me dijo después del juicio, tu caso va a servir para proteger a otros adultos mayores. Ya hay nuevas leyes siendo propuestas basadas en lo que te pasó a ti.
Eso me llenó de orgullo. Mi sufrimiento había servido para algo más grande que mi propia justicia. Ahora, mientras escribo estas líneas en el mismo cuaderno donde solía anotar mis recetas, me doy cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó cosas invaluables. Aprendí que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que ser mayor no significa ser indefensa, que los años me han dado sabiduría, no debilidad. Aprendí que la familia real se construye con amor genuino, no con sangre o matrimonio. Carlos es más familia para mí que muchos parientes. Raúl se convirtió en el hermano que nunca tuve. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse. A los 69 años, pude enfrentar a una depredadora y ganar. La fortaleza no tiene edad de vencimiento. Pero lo más importante que aprendí es que nadie tiene derecho a borrar tu historia, tu identidad, tu lugar en el mundo. Cada arruga en mi cara cuenta una historia. Cada cana en mi cabeza representa una batalla ganada. Cada día que he vivido tiene valor. Lorena trató de convertirme en un fantasma en mi propia vida. Pero los fantasmas no luchan. Los fantasmas no se defienden. Los fantasmas no recuperan sus casas y sus familias. Yo no soy un fantasma. Soy Florencia Márquez. Soy madre, abuela, sobreviviente, luchadora. Soy una mujer de 69 años que se negó a desaparecer silenciosamente. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a reconocer las señales de manipulación, a defenderse de los depredadores emocionales, a encontrar el valor para luchar por lo que es suyo, entonces cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de dolor habrá valido la pena. La vida me puso de rodillas, pero como me enseñó mi madre, lo importante no es caer, sino cómo te levantas. Yo me levanté con dignidad. Me levanté con fuerza. Me levanté dispuesta a luchar. Y ganó.